Mateo capítulo número 10. Vamos a leer del versículo 34 al 39. Hoy, para favor nuestro, el título de la prédica, en los que tienen Reina Valera, lo tienen ahí mismo. Dice, Jesús, causa de división, ¿no? Y cuando Jesús nos llama, pues difícilmente nos llaman y nos cuentan que Jesús va a causar división. Difícilmente, normalmente lo que nos dicen es que va a ser muy bueno estar con Jesús, aunque esta división no es mala, y eso lo comprenderemos a través de la enseñanza de hoy. Así que vamos a leer todos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a orar pidiéndole al Señor que esta palabra, escúcheme bien, que esta palabra sea como espada en nuestro corazón. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar. Dios y Padre, damos muchísimas gracias por hoy permitirnos reunir en esta tu casa, Señor. Esta casa está conformada por piedras vivas, que somos cada uno de nosotros, Señor. Que elevamos, Señor, nuestras plegarias a ti, nuestra oración a ti, Señor, pero nuestro corazón lo mantenemos hincado, doblegado delante tuyo, porque queremos recibir tu palabra. Y hoy te pedimos que esta palabra venga como espada a atravesar, Señor, nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, llegue y parta, Señor, entre las intenciones del espíritu y las intenciones del alma. Que tú saques a la luz todo lo malo, el engaño, lo sucio que haya en nosotros, pero que también tu luz sea llenándonos y sea ayudándonos, Señor, a edificar tu casa, Señor. Que esta casa sea la casa de reposo, donde tu nombre es glorificado, donde tu nombre es avivado, donde tu nombre, Señor, es aceptado y homenajeado. Eso, Señor, te pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Al llegar a este punto, se hace necesario comenzar por lo que vivimos hoy en día. Nosotros podríamos decir que hoy los jóvenes están buscando popularidad. No obstante, eso es algo histórico. Siempre el hombre está buscando popularidad, solo que ahora las redes lo evidencian más. Pero el hombre siempre ha buscado popularidad. Y eso no viene desde aquí en la tierra, viene desde el reino de los cielos. Satanás buscó popularidad y dice que engañó a 1/3 de los ángeles para que estuvieran a favor de su proyecto, a favor de su plan. Y su plan no era otro que colocar un trono al lado del trono de Dios. De la misma manera, nosotros como hombres siempre estamos buscando eso. Por ejemplo, en el colegio, hace unos años, aunque no existían el WhatsApp para estar escribiendo allí en clase, sí existían unas hojitas. Esa era la antigua. Y uno se pasaba las hojas, ¿no? Y entonces enviar el mensaje era coger el papel y ¡fac! Se lo plantaba al otro y el otro lo abría y sabía que iba a veces la copia. Y bueno, así se manejaba, ¿no? En esa época usted no mandaba un meme, sino que usted iba a la casa de alguien, compraba un spray y le rayaba el muro ahí, ¿no? Así era la antigua. Hoy en día se rayas en el muro del otro, ¿no? En Facebook. Bueno. Pero siempre hemos buscado popularidad. Entonces, si había en el colegio la oportunidad de tener un equipo de fútbol, pues uno quería pertenecer al mejor, ¿no? Y si usted no era tan bueno en fútbol, pues simplemente se remitía a decir, a mí no me gusta el fútbol. Y ya. Pero era para ocultar que usted no quería, no podía ser parte de esa élite del fútbol en su colegio. En el barrio, siempre había uno que quería dedicársela a los otros, ¿no? Era el fortachón o a veces era el débil, pero tenía su pandillita. En mi época existían las pandillas, hoy en día ya no existe eso. Ahora son los guetos. Bueno, tenían su parche, ¿ya? Actualizado, versión 2022, el parche. En esa época era la pandilla y entre pandillas se peleaban y eran las que dominaban las cuadras y todo eso. Así era antes. El hombre siempre ha buscado popularidad, pero estoy hablando de bajo nivel, ¿no?
pero también hay alto nivel. ¿Qué país va a ser la potencia? ¿Qué imperio va a gobernar? El hombre siempre ha buscado ese favor. Pero yéndonos a hoy, usted también busca el favor de su familia, ¿verdad? Cuando ellos llegan a la casa, usted, pues nadie quiere estar en discusión con su familia, quiere estar muy bien. Incluso en el estudio, si usted dice algo o piensa algo que va a estar en contra del profesor, usted como que lo piensa 2 veces para levantar la mano, ¿no? Porque usted teme perder el favor del profesor. Usted dice, no, ¿qué tal que yo le diga eso y me coge entre ojos y entonces me va mal? Porque nosotros estamos dispuestos a sacrificar lo que nos da un título por callar lo que sentimos y pensamos. Cuando digo nosotros, estoy hablando de la humanidad entera. Mucha gente sabe que Rusia entró a Ucrania de una manera que no era adecuada, así tuviese razones, pero las naciones prefieren ser más diplomáticos, ¿no? Ya van para un año alargando la vaina de que donde siga así atacamos. No han hecho nada. Porque buscamos popularidad. Y el texto de hoy va a hablar de eso, de popularidad. Suena simple, ¿no? Oiga, vamos a hablar de la palabra de Dios y la vamos a reducir a la palabra popularidad. Sí. Porque con esa palabra vamos a poder comprender un poco más lo que el Señor Jesucristo quiere que hoy entendamos. Y para comenzar a entender, quisiera recordarles que el libro de Mateo está escrito a una comunidad que en su raíz está llena de judíos. Y por lo tanto los judíos están esperando al Mesías. Pero hay algunos judíos que han creído en que Jesús es el Mesías. De tal forma que usted va a entender muy precisamente el por qué dice lo siguiente. Versículo 34, por favor. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. Y con esta frase uno podría entrar en choque con Jesús. Uno dice, ¿cómo así que no ha venido a traer paz si la mayoría de nosotros conocemos de memoria la frase que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy? ¿Verdad? Sin embargo, se nos olvida la otra parte con que concluye Jesús esta oración. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero mi paz no es la misma que ofrece el mundo. Mi paz es la paz que da el Padre. Es decir, que el mundo ofrece una paz y Jesús ofrece otra paz. Ahora yo le pregunto, ¿usted quiere estar en paz? ¿Con quién? ¿Con Dios o con los hombres? ¿Con Dios y con los hombres? Bueno. Entonces vamos a colocarlo más claro. ¿Con Dios o con el mundo? Con Dios. Bueno. Dice así. No he venido a traer paz, sino espada. Y pensemos por un momento en la espada. ¿Alguien aquí ha usado alguna vez la espada? No. Bueno. ¿Alguien creció aquí en el campo? Tatiana. ¿Y la señora Ana? ¿Señora? Segunda, y la señora segunda. Antonio también. Bueno, muy bien. Una pregunta, Tatiana, ¿para qué usaban? Bueno, yo sé que allá en Arbeláez y en La Calera también andan, y allá en el llano también andan con la espada. Ahora nosotros le llamamos machete, pero andan ahí con una espada, ¿no? Tatiana, ¿para qué andaban con el machete en el campo? ¿Para saludarse? Siempre ceñía al lado del muslo, ¿no? Y cuando usted lee Apocalipsis dice que viene un hombre vestido de blanco en un caballo blanco y en su muslo dice, fiel y verdadero, y trae espada. O sea que la espada es algo que está en la Biblia. También dice la palabra, o dice el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios es como espada que entra y corta. Ya vamos a aprender para qué corta. Así que la espada significa que va a haber una posición, que se va a colocar una posición. Antes los ejércitos tenían espada, no tenían balas o proyectiles, sino que eran espada. Y la espada se utilizaba para hacer distinción. De tal forma que cuando usted, conociendo el campo colombiano, usted veía que sacaban la peinilla o la macheta, la espada en otros países para que entiendan, y cogían el piso, ¿no? ¡Sin! Pase de acá. ¿Qué se está haciendo con ese ejercicio? Haciendo división entre lo que usted piensa y lo que yo pienso. Y hay 2 opciones para que usted cruce esa línea que le acaban de marcar. O cruza para que estemos de acuerdo, o cruza para que uno de los dos quede pelado. Pero al cruzar hay que tomar una decisión. ¿Estamos entendiendo cuál es el significado de la espada?
Por eso hay un dicho japonés que dice, si saca la espada es para usarla, no para amenazar. Y Jesús es así, Él no utiliza la espada para amenazar, Él la usa y la va a usar. Así que Dios también, ¿qué hace? Juzga y demanda en otros tener una posición, tomar decisiones. Y cuando dice Jesús, yo no vine a traer paz, entonces debemos comprender que la paz es que Él nos juntó con el Padre. Pero cuando dice que no vine a traer paz, sino que vino a traer espada, vamos a comprender qué es lo que Él dice. Versículo 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y aquí Jesús otra vez entra en contravía con los mandamientos de Dios. El mandamiento de Dios que dice, honrarás a padre y a madre y tendrás largura de días. Algunos interpretan que esta largura de días será días ricos, días de bendición. Otros lo interpretan que serán, usted se hará muy viejo. Pero estoy seguro que Jesús honró a padre y madre y no murió viejo. Así que es esa riqueza de poder vivir con una vida feliz, sin la carga de que deshonre a papá y mamá, porque eso genera carga, sino que nosotros los honramos. Pero aquí Jesús está diciendo, yo vine a poner al hijo contra el papá, a la hija contra la mamá. ¿Por qué? Volvamos a recordar, el Evangelio de Mateo está escrito para una comunidad que en su mayoría son judíos. De tal forma que si ellos dicen, Jesús es el Mesías, ¿qué va a ocurrir al interior de su familia? Va a haber división, va a haber controversia, se van a separar. Así que, ¿cómo tendrían que ser estos judíos creyentes en Jesús como el Mesías? Tienen que ser valientes, tienen que ser fuertes, porque para los judíos que guardan la ley, ¿qué merece un hijo que blasfema contra su papá? La muerte. Y ahora, ¿qué merece un creyente si blasfema contra Dios diciendo que ya vino el Mesías? La muerte. Si por ofender a mi papá merezco la muerte, ¿qué merezco por ofender a Dios? La muerte. Así que le pregunto, ¿cuánto valor tendrían que tener estos cristianos? Mucho, ¿no? Algunos de los que estamos aquí, lo máximo que nos dijeron es, se volvió panderetero, se volvió lambeladrillo y aquí que hay hartos. Está pelando rodilla. Lo máximo, ¿no? O en el caso de algunos miembros de acá lo sacaron de la casa, siendo adolescentes. Es lo máximo, pero matarnos, no. No por lo menos acá en Bogotá. No por lo menos acá en esta iglesia. Aquí no conozco a nadie que han matado por ser cristiano. Así que estos cristianos tienen que ser valientes, fuertes, convencidos de en quién creen. Porque aquí viene la otra parte. ¿Dónde comenzaron los cristianos a adorar a Jesús? ¿En sus casas? En las sinagogas. Ahí comenzaron. Entonces ustedes se imaginan, están en pleno culto en la sinagoga y dicen, vamos a orar a Adonai pidiendo que mande al Mesías pronto. Y se levanta un cristiano, no, el Mesías ya vino. ¿Usted sabe lo que pasa? Por eso finalmente terminaron los cristianos exiliados de las sinagogas. Los echaron, porque dijeron, ustedes no son iguales a nosotros. Y ellos entonces comenzaron a rendir culto en las casas. Y las casas comenzaron a volverse en lugar de congregación. Como esto, usted era una casa antes. Ahora es un lugar de congregación. ¿Comprende cómo se comienza a dividir la iglesia de los que no creen en Jesús? Ahora bien, esta palabra, el versículo 34 y el versículo 35 y 36 tienen algo en común. Dice el versículo 34 que Él vino a traer espada. El versículo 35 dice que yo vine a poner en disensión. En algunas versiones dirá en contra o en oposición. Y termina el versículo 36 diciendo, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Claro, ¿en dónde usted comienza a mostrarse que es cristiano? En la casa, ¿no? Mi hijo, ¿otra vez va a ir a la iglesia? Mi hijo, pero usted antes era más chévere, se levantaba era temprano para ir a la ciclovía.
Ahora ni a la ciclovía va. Vea que es bueno también cuidar la salud, mijo. Le dan a uno trabajando, ¿no? Ay, sí, la salud. Vea que Dios también le dio ese cuerpito para que lo cuide. Mijo, usted ya no comparte con nosotros. Todos los domingos iglesia. ¿Se va a llevar la cama? ¿Alguien le han dicho eso? ¿Mm? O peor, usted no está muy bien económicamente y le dicen, ¿de qué le sirve ir allá? Sí, véalo. Está peor. Antes de que siguiera a Dios, antes mejor, porque hacía sus chancucos y le iba bien. Pero ahora ni chancucos ni plata, ¿ahora qué? A ver. Claro. Y entonces le atribuyen el que le vaya mal económicamente a qué. Ahora le está llevando la platica ya a ese señor, ¿no? Y dichos hay bastantes. Sin embargo, nosotros tenemos la convicción, lo estoy diciendo lo que a mí me dijeron. Mi papito lindo. Yo decía, ay papá, voy a ir a orar por usted. Eso lo apaciguaba un poquito, pero un poquito. Cuando le iba bien, decía, uy, le están funcionando las oraciones, mijo. Pero si le iba mal, ¿a qué va? Porque estamos pensando que Dios es para eso. Y ese Dios es el que el mundo quiere. ¿No? Pero nosotros venimos a predicar de un Dios diferente. Y la casa es la primera que se nos opone. Aquel esposo o aquella esposa que llegó al evangelio antes que su esposa. Claro, se olvidó de mí. ¿Quién sabe a quién tiene allá en la iglesia? Y comienzan a suceder esas cosas. Ojalá la mujer sea poco sabia y comience a adular allá. Es que el pastor, pues va a causar eso un problema. Usted tiene que hablar de Jesús. Entonces nosotros comenzamos a tener problemas al interior por ser transformados en Cristo Jesús. Uno de los jóvenes que llegó del retiro, que llegó transformado, la mamá dice, no lo puedo creer, pastor, ¿cómo ha sido transformado? Dios obró en él. Pues yo feliz. Dice, lo que no me gusta es que ahora quiere pasársela orando y leyendo la Biblia. Yo quiero que él sea un profesional. Pues que ame a Dios, pero que sea un profesional. Le dije, su merced, la profesión no le va a llegar al cielo, ni lo va a llevar al cielo. No estoy diciendo que no sea profesional, pero que le dé el primer lugar a Dios. Entonces Jesús está diciendo que usted y yo tenemos enemigos. Acá lo está diciendo claramente. ¿Usted está siendo consciente en esta palabra que usted y yo tenemos enemigos? Y que los enemigos pueden ser los mismos de nuestra casa. Quiero decirle esto, y con esto pasamos al siguiente versículo. Usted puede amar mucho a su papá, a su mamá, a su familia. Ámelos, y él es lo mejor. Respételos. Respete a su esposo, respete a su esposa, a sus hijos, aunque no crean. Ámelos, déles lo mejor, predíqueles el evangelio con todo el amor. Pero comprenda que mientras ellos no se inclinen ante Jesús, son sus enemigos. No hay nada que hacer. Uy, no hable tan duro. Aquí lo está diciendo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Lo dijo Jesús. Y no está diciendo que son enemigos porque tienen partidos diferentes. Es que este es del Centro Democrático y este es de Pacto Histórico. No. Es por causa de Jesús. Hay una enemistad por causa de Jesús. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Siempre va a haber algo que nos rompa, que nos separe. Y esto es una decisión de vida. Y en este momento la palabra del Señor ha de entrar en su corazón como espada. ¿Cuál es su posición? Porque no, habiendo dicho esto, Jesús nos dijo hace unos meses, rueguen al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros a su mies. Y entonces escogió a 12, y esos 12 simbolizan a toda la iglesia, y los escogió y les dice, ustedes van a hacer esto, van a ir a estos lugares, van a llevar estas señales, los van a perseguir, los van a entregar. Y la anterior enseñanza es, ¿a quién deben temer? ¿A Dios o a los hombres? Teman a Dios, porque los hombres por mucho los matarán. Pero ahora no solamente dice a quién deben temer, sino que ahora el Señor Jesucristo está diciendo a quién deben ser leales. Por eso hay división. ¿A quién usted es leal? Y la primera espada que trae el Señor es el mismo Señor Jesucristo.
Cuando el Señor Jesucristo iba caminando por Judea, por Jerusalén, por Samaria, Jesús era causa de división. Jesús hizo que la gente se conmoviera con cosas buenas. ¿Por qué me van a matar? ¿Porque resucité a Lázaro? Y la respuesta era sí, porque lo resucitó, porque nos está quitando ¿qué? La popularidad. Lea Juan y dice puntualmente, y lo querían matar porque todo el pueblo se iba atrás de él. Nos quitó la popularidad. Y eso es lo que a veces tememos. Y aquí quiero entrar a mostrar la problemática que estamos viviendo hoy en día como iglesia. Y le pido el favor a los que me llevan en el Evangelio que le presten atención, porque de todas maneras esto también les incumbe a ustedes. ¿Van a entender por qué? Hoy en día la iglesia es demasiado débil, pero muy débil, frágil, endeble. Tan frágiles somos. Perdón los ejemplos tan tontos que voy a colocar, pero tan frágiles somos que si un día el hermano no me saludó, ya no vuelvo a la iglesia. Pero acá estamos hablando de una iglesia perseguida. Pero si nosotros no soportamos que no nos saluden, ¿cómo será la persecución? Estamos en crisis porque nos da pena decir que somos cristianos. Porque nos da pena decir que Dios señala el pecado. Nos estamos volviendo, estamos armonizando con el pecado, estamos conciliando con el pecado. Y entonces cuando vemos al pecador no le señala el pecado porque gracia sobre gracia. La gracia no funciona si usted no señala el pecado, hermano. Si usted no se identifica o si usted no le ayuda al hermano a identificarse como pecador, como separado de Dios, ayudarle a entender que está en enemistad con Dios y está en amistad con el mundo, no va a servir que usted le dé la gracia sobre gracia. Eso es como que usted coja un marrano en el lodo o en el estiércol y él se está revolcando y usted lo consienta. Tan lindo, no te preocupes, no te vamos a matar ya. Imagínese, eso es hediondo. La gracia funciona cuando le señalamos, pero hay crisis en la iglesia porque no estamos señalando el pecado. Ahora no importa que en la misma iglesia la señorita Bertilda, pero no era ninguna Bertilda acá hoy, ni conectado, pero no importa si la señorita Bertilda hoy es novia de Sebastián y se acuesta con Sebastián y mañana termina porque no, él no va a ser mi esposo. Y el día de mañana se hace novia de Bertilda de Rafael y se acuesta con Rafael. Y así se la pasa, 40 años en la iglesia y Bertilda ya conoce a todos los hombres de la iglesia. Pero no importa, gracia sobre gracia. No importa, ¿cómo le va a decir al hermano que tiene negocios torcidos que lo está haciendo torcido? No le diga, gracia sobre gracia. No, hay crisis. Y Jesús vino a hacer luz, pero le pregunto, ¿para qué quiere usted luz si todo está iluminado? ¿Sí o no? ¿Me está comprendiendo? ¿Para qué quiere usted luz si todo está iluminado? Por lo tanto, fue necesario que antes de que viniese la gracia, Dios, a través de su propio Hijo, mostrara que el hombre estaba como perdido, en tinieblas. Y si estamos en tinieblas, entonces la luz de Cristo va a poder ser identificada. Pero estamos en crisis como iglesia. Nos tiemblan las piernas para decirle al hermano, hermano, está pecando. Pero si nos da miedo decirle al hermano, ¿cuánto más al de afuera? Hay crisis en los hogares. Ay, mi amor, estás esclavo de la pornografía. No importa, yo estaré orando por ti. Pues bien por la oración, pero algo está pasando. Ayúdelo o ayúdela. Porque también está estigmatizado de que solamente los hombres se inclinan a la pornografía, las mujeres también. Hay un problema y es que estamos aprendiendo a convivir como iglesia santa con el pecado. No se puede conciliar, no puede conciliarse. Y tal vez usted me diga, pero pastor, aquí en lo que leímos no habla nada de pecado. Sí, es verdad.
Y ya me va a entender por qué voy a ese punto. Porque al nosotros conciliar con el pecado, estamos perdiendo la autoridad también para predicar al mundo. Cristo vino a salvar del pecado, pero si usted y yo conciliamos con el pecado, ¿qué salvación vamos a predicar? ¿Que Jesús es un bacán? ¿Que el sueño de playa, brisa y mar lo tiene prometido en el cielo? ¿Eso es lo que vamos a predicar, mis amados? No, no podemos. Tenemos que tomar y entender que la palabra es como una espada que vino a discernir los pensamientos. Que la palabra del Señor vino a mostrarle a la gente, al hombre, que está gobernado por este mundo y por el príncipe de este mundo. Y que Jesús vino a decir, yo soy el verdadero príncipe de luz. Yo soy el verdadero príncipe de paz. La gracia de Dios se ha derramado sobre mí. Yo soy el más hermoso de los hijos de los hombres. Síganme a mí, porque yo aunque muera, la muerte no me podrá retener. Y la cruz que usted merece por su pecado, yo la levanto y la llevo a favor de usted. Es la espada que está entrando en nuestras casas. Entre a una casa y predique de Dios, cero problemas. Entre a una casa y diga Jesús y comienza a ver problemas en la casa. Una iglesia que se está callando, una iglesia que está creciendo en conocimiento de la palabra, pero no arrodillada delante del Señor. Y sabe, los únicos que perdemos somos nosotros y el mundo. Porque si donde debe haber luz está en tinieblas, ¿cuántas más tinieblas serán las de afuera, mi amado? Por eso Jesús dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Él no vino a traer la paz a la tierra, porque la tierra va a buscar su propia paz. Él vino a traer la paz del Padre, con el Padre. Pero entonces en cuanto a la tierra que trajo, espada. Y Él la desenfundó. Y si la desenfundó es porque la va a usar. Así que Él discierne sus pensamientos. Y Él conoce ante quién estamos arrodillados. Si ante el que vive o ante este mundo. Él discierne nuestros pensamientos. Él sabe en dónde está nuestro corazón. Y si nosotros no distinguimos esto, este lugar no va a ser el lugar de refugio. Porque este lugar que nosotros hemos dedicado para el Señor ha de ser un lugar de refugio. ¿A donde llegue quién? ¿Quién debería llegar a este lugar? Le voy a ayudar un poco hacia dónde voy con la pregunta. ¿Quiénes deberían llegar acá? ¿Los santos? Los perdidos. Pero ¿y cómo correrán a un lugar a donde les prediquen si no hay quien les predique? ¿Y cómo sabrán que están perdidos si no hay quien les diga que están perdidos? ¿Y cómo buscarán al Salvador si no saben que están perdidos, que necesitan ser salvos? ¿Cómo buscarán al dador de la vida si no saben que están muertos? Pero usted y yo somos la voz de Cristo y necesitamos irles a anunciar que aquí hay un lugar de refugio, que aquí hay un lugar donde Jesús viene a sanar sus heridas, a restaurar sus vidas, a quitar lo inmundo, a levantarlos de la muerte, a vestirlos nuevamente, a recibirlos como hijos y mirarlos a la cara y decirles, yo los amo. Pero si la gente no identifica que está perdida, no va a venir acá. Y nosotros no lo hacemos porque tenemos temor de sacar la espada. Porque si la sacamos, es para usarla. Jesús vino a causar división. Y entonces dice el versículo 37. Y aquí es donde pone Jesús la espada en el cuello. Escuchen. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Reflexione. ¿Cómo le voy a decir eso a mi papito y a mi mamita, pobrecitos? No, ellos creen que Dios es bueno. Precisamente muéstreles la bondad. Si usted le muestra que Dios es un Dios que desconoce el pecado, pues usted le está presentando a un Dios o ciego o injusto. Pero Él está
que nosotros debemos amarlo más a Él que a padre y madre. Claro, eso era para esta época en donde papá y mamá tenían un peso relevante. Hoy en día no, hoy en día ya el papá y mamá no es tan relevante. Pero lo que está diciendo es que lo que usted más ama no puede ocupar el lugar de Dios. Y claro, si usted no ama a papá y a mamá de una manera fuerte, pues hay algo mal en su corazón. Si usted ama un objeto o una carrera más que a su papá y a su mamá, usted está mal, muy mal, muy mal. Así que, sigamos leyendo, dice, el que ama a padre y madre, lea conmigo por favor, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Imagínese, no es digno de mí. ¿Sabe cuál es una de las diferencias con Jesús? Jesús es un maestro que va caminando por Galilea, por Judea. Y Él es el maestro que llama a la gente. Venga, sígame. Eso es inusual, porque al contrario los maestros iban caminando y la gente ¿qué hacía? Se les botaba al piso y les decía, déjame ser tu discípulo, déjame ser tu discípulo. Como los soldados lo hacían en el Imperio Romano. Iba pasando el centurión y los soldados o una persona civil era la que se le acercaba al centurión y le decía, déjeme ser de su guardia, déjeme ser de su guardia. Y eso era un honor. Por eso cuando usted ve Gladiador, dice él, soy general de la legión, pues wow, todos, este es el general que le servía a Marco Aurelio. Era el hombre de su confianza, yo quiero ser de su escuadra. Para eso tenía que ser, ¿qué? Digno. Pero Jesús ni siquiera es como un soldado como estos maestros. Él va diciendo, sígueme, sígueme, sígueme. Él los llama, pero tú no me conoces, sígame. Pero tú no sabes, mira, yo no sirvo para tu ejército, sígame. Porque muchos enteritos irán al infierno, pero muchos cojos, mancos y tuertos entrarán al reino. Sígame. Sígame que yo soy su general. Venga, venga que conmigo la tiene ganada. Venga, yo peleo por usted. O sea, yo no peleo por su nombre, sino usted por mí. Sí, yo peleo por usted. Sígame. Él está pasando y le está diciendo, pero eso sí, esto tiene un precio. Me amará más que a su papá y a su mamá. ¿Sabe qué hacía un soldado romano? Daba la vida por el emperador, aunque nunca lo conoció. Aquí está un Jesús que ha estado en las buenas y en las malas con usted. Y siempre lo seguirá estando. Y le está diciendo, ámeme más que a todo lo que usted tiene en su vida. Porque si no, no es digno de mí. O sea que le está colocando un mandamiento más alto que el mandamiento de amarás a padre y madre. Los honrarás y tendrás largura de vida. Si usted honra a padre, dice la misma Biblia, perdóneme que me ría por eso, pero es que la misma Biblia tiene cosas superiores dentro de la misma Biblia. Dice, este es el primer mandamiento con promesa. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero si honrar a padre y madre es el primer mandamiento con promesa, escrito, imagínese si usted honra a Dios. Pero nosotros estamos tan contaminados como iglesia que hemos decidido amar otras cosas más que a Dios mismo. Perdón por lo que voy a decir, pero a veces amamos más la Biblia que a Dios mismo. Hablemos de Biblia, que yo sí sé Biblia. Una pregunta antes de hablar de Biblia. ¿Y cómo está usted en comunión con Dios? ¿Cómo está usted inclinado ante Dios? Porque aquí Él habla. Pero Él mandó a amarlo a Él. No a esto. Y algunos se sienten más santos que otros porque saben más de esto. Yo quiero saber más de la relación con Él. Porque aunque yo no conozca todo este libro, cuando yo esté ante el enemigo, Él con su espíritu, si yo gozo de esa plenitud de comunión con Él, Él hablará por mí y yo no tendré nada de qué temer. Y mis palabras y mis razonamientos se los llevará el viento, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es la que levanta al que está herido. Esa palabra es el que restaura al que está a punto de matarse. Esa palabra es la que hace identificar a las personas que necesita el Salvador.
Esa palabra que es como espada que penetra y divide los pensamientos del alma de los pensamientos del espíritu y saca a la luz lo que hay dentro de nosotros. Esta comunión con mi Padre es la que hace que esta palabra tenga vida. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. De tal forma que si usted se da cuenta no está diciendo algo malo, sino que lo que nos está es orientando qué es lo bueno para usted y para mí. Porque si nosotros amamos algo más que a Dios, no somos dignos de Él. Y al reino de los cielos solamente entrarán los dignos del Padre. Pedro, utilizando la iconografía de siempre, ¿no? Pedro estará a la puerta diciendo, siga digno, siga digno. Usted es un hijo digno, siga. Siga, usted es un hijo digno. Y algunos tal vez entrarán como todavía, pero es que siga, Él le dio dignidad a usted. Él hizo lo que nadie más podía hacer por usted. Y dice entonces, el 37, nuevamente, perdón que lo vuelva a leer. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Uy, esto sí que pega hoy en día. Porque hoy en día es muy común escuchar, el motor de mi vida son mis hijos. Bueno, error. El motor de su vida debería ser Jesús. Si el motor de su vida son sus hijos, usted no es digno de Cristo. Si el motor de su vida es su profesión, usted no es digno de Cristo. Si el motor de su vida es la plata, usted no es digno de Cristo. Si el motor de su vida es cualquier cosa diferente a Jesús, usted no es digno del reino. Pero bienaventurados somos que hoy estamos acá para recibir esta palabra. Porque Él no quiere desecharnos, sino que Él ¿qué quiere? Limpiarnos. Vengan a mi reino, sean dignos. O sea, Él también con su ternura saca la espada y lo limpia con el filo. ¿No se sienta amenazado? Todos los hombres mínimo cada 8 días se pasan un filo por la cara y no están tristes ni temerosos. Quitan lo que ven que no les sirve. Algunos más, otros nos quitamos menos. Pero algo nos quitamos, ¿no? Incluso las mujeres hoy en día también se pasan siempre un filo por la piel y no están asustadas. Jesús está hoy pasando su espada para limpiarnos, para quitar la basura, para quitar lo que el enemigo ha querido meterse en la casa de Dios. Y esta es la casa de Dios y debemos honrarla, embellecerla, limpiarla y no permitir que el enemigo haga acá su morada. La casa de Dios se respeta. Esta casa de Dios se respeta y no podemos permitir que el enemigo venga a ensuciarla, porque esta casa fue limpia por una sangre preciosa. No fue limpia con clorox, no fue limpia con acción, fue con la sangre de Cristo que hemos sido lavados. No se dejen ensuciar. A los jóvenes, no le tengan miedo a no ser populares por decir que son cristianos. Al contrario, Cristo los va a dotar de un carácter que nadie más les podrá dar. Hace 8 días yo contaba un problema que fue para el mundo y yo creo que este es el momento para que por lo menos nosotros, los que estamos acá, tomemos en cuenta eso. Los cristianos comenzaron a cambiar el imperio romano porque comenzaron a enseñar cosas que eran en contra de los romanos. Por ejemplo, yo sé que usted en la Biblia, ojo lo que voy a decir, en la Biblia está permitido, es legal que el hombre tenga más de una mujer. En la Biblia está permitido. Ahí está, lea la ley, ahí está permitido. No obstante, tranquilo, no entren en llamas, no obstante, la Biblia desde Génesis hasta Jesús enseñó que nosotros habríamos de ser hombres de una sola mujer y las mujeres de un solo hombre. Pero Dios, ¿por qué permitió eso? Eso será discusión de otro momento. Pero Él habló de eso. Y por si las moscas, usted y yo somos seguidores ¿de quién? De Cristo. Y Cristo es fiel a una sola mujer. Así que si yo soy cristiano, yo sigo lo que mi maestro hace. ¿Estamos? Bueno, los cristianos comenzaron a llevar su evangelio
Y entonces ellos no comenzaron como hoy en día que dicen, uy, malvado, tiene otra mujer, uy, sucio. No, eso hacían los judíos, aunque los mismos fariseos tenían más de una mujer. Y se divorciaban como cambiarse de calzoncillos. Por eso Jesús les dice que dejen de divorciarse tanto, porque ellos lo hacían. Iban y se acostaban con las prostitutas y después iban a la sinagoga. Les estoy hablando de los fariseos. Imagínense el resto cómo andaba. Pero Jesús está diciendo, no, sean fieles. Entonces ellos comienzan a impactar el imperio romano. Y a los romanos ya no les gusta. Imagínense, entraban a la casa y ¿qué pasó con la estatua de Marte? Mi amor, es que estoy yendo a la sinagoga a adorar al Nazareno. ¿Cuál Nazareno? Ese que están diciendo por ahí que crucificamos nosotros por allá en Judea. Sí, mi hija se volvió loca. Hágame el favor y me trae la estatua de Marte y la de Venus. Pues a usted le suenan a planetas, pero esos eran dioses romanos. Los ponían ahí. No, ellos peleaban. ¿Saben qué comenzaron a hacer? A mandarlos a la cárcel. Y finalmente al circo. Y entonces al circo, ¿cómo salían siempre los presos? Salían temerosos. No, 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 porque los leones se los iban a devorar. Y entonces, ¿qué querían con eso? Silenciar al ladrón. Silenciar al violador. Pero ahora llegó una época en los que comenzaron a entrar, ¿quiénes eran? Cristianos. ¿Sabe cómo salían los cristianos? Aleluya, amén. Aleluya, amén. Felices porque iban a morir por Cristo. ¿Usted sabe que el problema que se le estaba armando a los romanos? Que el cristiano le dijera, máteme para que me calle a mí. Hágale, máteme. Pero por uno que muramos de nosotros, 10 más llegan al evangelio, con deseos de morir. Así que máteme. Máteme, esa es la mejor predicación. Me hace un favor, hágale. Y hasta el siglo XVI, hombres como Juan Jos fueron quemados en la hoguera por acercar la palabra a los hombres. Hoy el día del cristianismo, me avergüenzo de mí mismo. Primero, nos peleamos entre nosotros mismos y gastamos labia en eso. Y mientras tanto el mundo ahí, ¿y esos quiénes son? Unos locos que pelean entre ellos, pero dicen que son salvos. Ah, bueno, déjenlos ahí. ¿Y ese lugar qué es? Esa es una iglesia. Uy, no, allá lo que hacen es robarnos. Así están conociendo el cristianismo hoy en día. ¿Me recomienda a alguien? Sí, 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 pero es cristiano. Uy, no, que esos utilizan a Jesús para robar. No, no. Tráigame un inconverso, que esos son más juiciosos. Tienen mejor ética. Ética. Ni siquiera el evangelio es para la ética, pero ni siquiera ética tenemos. Y entre cristianos, reunámonos a orar. Sí, sí, oremos. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, porque tú dijiste que podíamos descansar cuando viniéramos a ti. Amén. 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 ¿Y todos los cristianos? Y apenas se despiden. Dios mío, ¿qué hago? Dios mío. No, voy a llamar a mi tío. Ese tío, el tío del Chacho, ese sí me ayuda. El cristianismo ha sido muy débil. 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 Y aquí Dios está trayendo la espada para que nosotros nos pongamos firmes. Él está por nosotros, mis amados. Estamos en una guerra. Necesitamos ir a conquistar a más personas, pero nosotros necesitamos fortalecernos. Y dice entonces el versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué tenemos que tomar? ¿Qué tenemos que tomar? La cruz. Pero hace un rato estábamos cantando que Él tomó la cruz, ¿qué? Por mí. Ah, bueno, es que la Biblia nos enseña que hay dos cruces. Una la que merecemos por pecadores y otra la que llevamos por hacer la voluntad del Padre. Él ya tomó la cruz que nosotros merecíamos. Ahora nosotros tomemos la cruz. Jesús tomó su cruz, ahora nosotros tomemos la cruz de Cristo, que es obedecer al Padre. Jesús cuando fue con la cruz perdió toda popularidad. ¿Qué le gritaban a Jesús cuando multiplicaba los panes y los peces? ¿No? Jesús, Jesús, Jesús. Y todo, lo querían levantar y él se escapaba para que no le dieran esa gloria. Pero cuando llevaban la cruz, ¿qué comenzaron a decirle?
mátenlo, asesínenlo, porque prefirieron ponerse de parte de los malvados que de parte de Jesús. Perdió toda popularidad, sin embargo, ¿qué dice la palabra? Que él entesó su rostro y con gozo, eso siempre que me acuerdo me quebranta, con gozo caminó hacia la cruz por amor al Padre. Ay, es que Jesús de verdad es el mejor maestro. Entonces que nosotros no nos pongamos de acuerdo con el mundo, sino que tomemos su cruz. Porque si usted no quiere llevar la cruz, es porque usted quiere salvar su vida. Y dice el versículo 39, léalo conmigo, dice así: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Así que esta espada no es para ir a coger y matar a toda la gente. Esta espada es para limpiar y salvar a los demás. Y claro que vamos a tener enemigos. Él dijo versículos atrás, esto es una misión peligrosa. Es como enviar ovejas en medio de los lobos. Pero no teman, yo estoy con ustedes. Así que mi amado, si usted tiene temor a hablar de Jesús porque va a causar división, no es digno de él. No le voy a decir, este es el momento. No. Pero hoy sí Dios nos ha hablado que debemos pararnos firmes y elegir. Claro, usted puede dejar esta lección para mañana. Hágalo. Al fin y al cabo es su vida, no es la mía. Yo ya tomé mi decisión. Pero hoy no podemos ser sordos ni ciegos a esta palabra. Él hoy nos está pidiendo tomar una decisión. Pararnos firme. No se avergüence de él. Y como dice la palabra, él no se avergonzará delante del Padre. Porque al que lo niegue, él dice, yo también lo negaré delante del Padre. Y tal vez sonaría amenaza, pero no es amenaza. Él está siendo justo. Porque él es lo mejor, mi amado. No tenga temor de decir que usted vive en Cristo. Y no tenga temor de hablar como se debe hablar como cristiano a los demás. Él nos dio la gracia. Si nosotros vamos con esta espada a los demás, ellos llegarán a este lugar y encontrarán un lugar de reposo. Un lugar donde encuentren vida. Un lugar donde encuentren hermanos que los quieren abrazar, que no los van a mirar por su pecado, sino que van a encontrar esa sublime gracia. Así que hermano, no crea que tapar el pecado es dar gracia. Tapar el pecado es ocultar la gracia de Dios. Muestre la gracia de Dios y muestre para qué sirve esa vaina. Eso sirve para cubrir de culpas, pero la gente necesita saber que es culpable. Y que Dios se acercó como buen padre a amarlo. Y lo que está diciendo es, como me decían esta semana, toma a Jesús al herido y lo trae acá a la iglesia. ¿Y qué nos dice? Cuídenlo. Y cuando yo vuelva, yo les pago. Papá, yo te doy gracias, Señor. Gracias por esa gracia sublime. Gracias, Señor, porque no hay nada igual a tu amor. No hay nada que se pueda comparar a esa misericordia que tú has derramado sobre nosotros. Y hoy, Señor, yo pido perdón por mis faltas, Dios, porque en muchas maneras reconozco hoy que me he asociado con el mundo por temor, papá. Yo me arrepiento, Padre, y te pido que perdones, que extiendas tu perdón y cubras mis culpas, mis pecados. Lávame, Señor. Limpia mi conciencia, Señor. Yo te doy gracias porque tú me has librado de la muerte. Pero también quiero, Señor, que tú seas en mí. Que yo mengüe y tú crezcas, Señor. Señor, ayúdanos, papá. Clámele a Dios y pídale perdón por las veces que usted pueda reconocer que se ha asociado con el mundo y que no ha estado juntamente con él. Padre, yo te pido que tú nos sigas limpiando hoy, que con tu espada, Señor, atravieses nuestro corazón, que con tu espada nos ayudes a identificar los pensamientos del alma y del espíritu. El alma buscará la comodidad siempre, Señor, pero yo incluso quiero inclinar no solamente mi espíritu, sino mi alma, todo mi ser, mi cuerpo, Señor, ante ti, porque tú eres el Rey vencedor. No me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Padre, tú nos has alcanzado con tu palabra
Perdónanos por haber deshonrado tu nombre, Dios. Perdónanos, Señor, por las veces que preferimos no haber señalado la oscuridad por temor a que nos desaprobaran, Dios. Cuando al no señalar la oscuridad lo que estamos es tapando tu luz, Dios. Perdónanos. Perdónanos, Señor, y trae remisión hoy, papá. Gracias por amarnos hoy, por limpiarnos, por animarnos, por decirnos que tú estás acá para darnos vida, para acogernos, para limpiarnos, Padre. Porque a este lugar, Señor, habrán de seguir llegando, Señor, aquellos que tienen problemas, Señor, con las adicciones, Dios, con la sexualidad. Padre, aquellos que tienen problemas con el ser honestos, que vengan, Señor, que vengan a este lugar y hallen descanso, Padre. Que nosotros les enseñemos que sí, que hay pecado, pero que hay quien lo quita, hay quien lo borra, Señor. Hay quien lo perdona, hay quien transforma, Señor. Que no nos callemos, Padre, que seamos la iglesia que es tu boca, que es tu luz, Señor. Padre, ven, Señor, danos fuerza con tu espíritu. Pedro clamó a ti y dijo: Señor, tengo temor, dame el valor, Señor, danos el valor. Para que nosotros no nos asociemos con las tinieblas, papá, para que no callemos, para que no nos dejemos cubrir por los afanes de este mundo. Gracias, Padre, por tanta gracia. Gracias por tanta misericordia, por tanto amor, Padre. Ayúdanos a usar la espada, enséñanos a usar esta espada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que nosotros no la usemos para matar, sino para salvar, Padre mío. Gracias sublime, Señor. Ayúdanos, Señor. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.